Bien, ahora vamos a resolver este ejercicio apelando a las leyes lógicas, bueno, a las identidades sobre conjuntos, más que nada. Debo recalcar que este tipo de procedimiento se aplica más para un examen en el que el procedimiento se revisa, ¿no? En cambio, para un examen en el que lo que más importa es llegar a la respuesta correcta, sin importar el procedimiento, es decir, donde no se revisa el procedimiento, por ejemplo, en un examen de admisión donde solo se revisan las alternativas. Este tipo de procedimiento a veces no es muy conveniente porque demora mucho. Tal vez más eficiente es hacer eh, uso de los diagramas de Venn, pero eso ya lo hicimos en otro video. Siempre que lo hagamos bien claro, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio apelando a las identidades de las operaciones con conjuntos, porque también es cierto que hay muchos problemas que exigen eso, ¿no? Exigen ese tipo de procedimientos, ya que también puede ser complicado a veces por diagrama de Venn. Empecemos. No debemos olvidar que para este tipo de problemas, que es una condicional, cuando queramos probar que es verdadero, debemos terminar probando la veracidad de la conclusión, siempre asumiendo la veracidad de la premisa, ¿sí? Mientras que si queremos probar que esto es falso, entonces debemos encontrar algunos valores de los conjuntos A y B, de modo que la premisa sea verdadera, pero la conclusión sea falsa. Eso se llama contraejemplo. En este caso, si intentamos probar que esto es verdadero, usando leyes lógicas, por ejemplo, podríamos partir de aprovechar de que la unión es el vacío y tomarle complemento, ya que acá se menciona el complemento. Para ello vamos a usar la siguiente propiedad que dice que el complemento de la unión es la intersección de complementos. Entonces aquí tomamos complemento a ambos lados, ya que los dos conjuntos son iguales. El complemento de uno es igual al complemento del otro. Y aquí tendría que esto es A complemento intersectado con B complemento, y el complemento del universo, del vacío, perdón, es el universo. Esa es otra propiedad. Bien, ahora podemos usar la siguiente propiedad de que todo conjunto siempre está contenido en la unión de ese mismo conjunto con otro. Así que, como en este caso el universo es eh, A complemento intersectado con B complemento, y eso está contenido en el complemento de B, entonces lo que estamos deduciendo es que el universo está contenido en el complemento de B. Pero a su vez, todo conjunto siempre está contenido en el complemento. Así que tenemos que U está contenido en el B complemento y B complemento contenido en U. Cuando se da la doble inclusión, X contenido en Y y a la vez Y contenido en X, eso a su vez es equivalente a que X es igual a Y, ¿no? Luego entonces de esta doble inclusión concluimos que B complemento es igual a U y por lo tanto esta proposición es verdadera. Bien, así es como hemos resuelto este problema usando las identidades válidas para las operaciones de conjuntos, ¿sí? Y aquí ponemos las propiedades usadas. Para el siguiente problema, para el siguiente ítem, esta es la hipótesis de partida que asumimos como verdadera y veremos si esto es verdadero o existe un caso donde es falso, ¿sí? Em, Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Dice la interacción de A con B es el vacío, ¿no? Entonces, dado que queremos hacer aparecer el B, podemos, por ejemplo, unir esto con el B, o tal vez con el A, o tal vez con el A complemento, unirlo con el B complemento. Alguno de estos procedimientos va a producir algo. Todo cuestión de intentar. Además, para este tipo de problemas también es bueno tener práctica con las identidades, tener cierto olfato, digamos, ¿no? Pero todo eso está basado en la práctica, como siempre. Aquí, por ejemplo, podría unir con B
B unido con esto sería B unido con el vacío, ¿no? Como los dos conjuntos son iguales, su unión con B también son iguales. Y aquí voy a aplicar una propiedad que se llama eh, la falsa absorción. La falsa absorción dice en general, dados conjuntos X y Y, X unido con el complemento de X interceptado con Y es igual a X unido con Y. En este caso esto sería B unido con A y B unido con el vacío es el mismo B. Esa es otra identidad. Luego, eh, entonces tenemos que B unido con A es B, pero hay una identidad también que, o no es una identidad, pero es una relación de inclusión, que es que A siempre está contenido en B unido con A, ¿no? En general, todo conjunto está contenido en la unión de ese conjunto con otro, siempre. Luego entonces ahí concluyo que A está contenido en B, ¿no? Que es justamente la conclusión en esta parte, en esta implicación, y esto sería verdadero. Esta proposición es verdadera. Bien, aquí tenemos las propiedades usadas. Siguiente. Si la diferencia simétrica es diferente del vacío, entonces A menos B tiene que ser diferente del vacío. Como siempre, empecemos de la premisa. Si la premisa es verdadera, A menos B diferente, A delta de B diferente del vacío, sabemos por identidad que X diferencia simétrica con Y es lo mismo que X menos Y unido con Y menos X, ¿no? En este caso tendríamos que A menos B unido con B menos A es diferente del vacío. Y que un conjunto sea diferente del vacío, lo que significa es que debe tener algún elemento, ¿no? Como esta es una unión, dicho elemento puede estar en alguno de ellos. Es decir, eh, si está en A menos B, este A menos B sería diferente del vacío. O podría ser que ese elemento esté en B menos A, y en ese caso B menos A sea diferente del vacío. Es decir, tengo dos opciones, y no hay manera de descartar alguna de ellas como para quedarme con una sola, como para quedarme con esta, por ejemplo, y que tenga exactamente la conclusión que quiero, ¿no? Podría darse la otra opción y la conclusión ya no sería esta, ¿no? ¿Sí? Ya no sería, ¿no? Así que, en general, no, aquí se ve que no necesariamente se concluye esto. Podríamos concluir otra cosa, ¿sí? Luego eso me da espacio para ver que hay un caso en el que no necesariamente se deduce esto, es decir, donde esto podría ser falso. El hecho de que podría ser falso eh, va a quedar claro cuando yo dé un contraejemplo, ¿sí? Tengo entonces que fabricar un contraejemplo. Aquí ya no voy a usar identidades. Lo pertinente sería fabricar un contraejemplo, es decir, dar dos conjuntos A y B, donde la diferencia simétrica sí sea diferente del vacío, es decir, esta premisa sea verdadera, pero la conclusión sea falsa, ¿sí? Verdadero, entonces falso, falso, ¿sí? Así que veamos. Mm, ¿Qué conjuntos A y B podría proponer para que su diferencia simétrica sea diferente del vacío? Aquí sí puedo apoyarme de algún diagrama de Venn para construir el contraejemplo. Quiero que A diferencia dimétrica de B sea diferente del vacío, pero quiero que esto sea falso. Es decir, esto sí debe ser el vacío. Todos los elementos deben estar aquí entonces, ¿no? Entonces, los elementos de A deberían estar en B, así que vamos a poner que A sea, por ejemplo, 5 y a B vamos a ponerle 5, 7. ¿Sí? Si hacemos el diagrama de Venn para calcular rápidamente
la diferencia simétrica, tendríamos a delta de B sería 7, ¿no? Efectivamente es diferente del vacío, la premisa es verdadera. Pero, ¿qué pasa con la conclusión? ¿Qué pasa con A menos B? A menos B es el vacío. La conclusión es falsa. Al tener un caso donde la premisa es verdadera y la conclusión es falsa, tenemos que esta implicación no es verdadera necesariamente, ¿sí? Esto es falso. A partir de esta suposición no se deduce que A menos B sea diferente del vacío. Más bien hay un caso donde sí podría ser esto el vacío, ¿sí? Falso. Siguiente. Si la diferencia simétrica A delta de B es U, ¿cómo probamos que A intersectado con B es el vacío? ¿O cómo nos damos cuenta si es verdadero o tal vez es falso? Empecemos por desdoblar todo esto, pues, ¿no? Como siempre, partiendo de la premisa. Aquí la propiedad que usaríamos sería la diferencia simétrica de dos conjuntos. Sabemos que es X menos Y unido con Y menos X. Aplicado a este caso tendríamos que A menos B unido con B menos A es igual a el universo. Luego hay otra propiedad que dice que X menos Y es X interceptado con el complemento de Y. Aplicamos esa propiedad y acá tendríamos que A interceptado con B complemento unido con B intersectado con A complemento es igual al universo, ¿no? Simplemente hemos reescrito esto en su forma equivalente. Y ahora, ¿cómo demuestro que la interacción es el vacío, ¿no? A ver, voy a tener que aplicar alguna identidad sobre operaciones de teoría de conjuntos para llegar a esa conclusión, pues, ¿no? ¿Cuál sería la propiedad pertinente aquí? Mm, como la expresión es un poquito larga, tal vez puede resultar un poco difícil de ver, ¿no? Pero como siempre se menciona, para este tipo de problemas, la práctica hará que veamos qué cosa tenemos que hacer, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, se me ocurre, y esto podría parecer magia tal vez, ¿no? Pero se me ocurre tomar la intersección con A interceptado con B, pues, ¿no? ¿Qué tal si intersectamos A interceptado con B con todo esto? Con todo esto. Si lo hacemos con uno, lo hacemos con el otro, pues, ¿no? Debido a esta igualdad, tendría entonces A intersectado con B intersectado con este, es lo mismo que A intersectado con B intersectado con este otro conjunto, ya que los dos son iguales, ¿no? ¿Por qué escogí eso? ¿Cómo se me ocurrió eso? Bueno, porque aquí va a quedar A intersectado con B, pues, ¿no? Y tendría suerte si aquí me queda el vacío y directamente habría demostrado esto, ¿no? Pero vamos a ver qué queda, pues, ¿no? Vamos a ver si funciona. Así que empecemos, ¿no? Para empezar tengo la interacción aquí y la unión. Eso me obliga a recordar la siguiente propiedad distributiva. X intersectado con Y unido con Z es X intersectado con Y unido con X intersectado con Z. Eso lo aplico acá y tendría A intersectado con B intersectado con el A intersectado con B complemento unido con el A intersectado con B intersectado con B intersectado con A complemento, ¿sí? Y esto sería la intersección de un conjunto con el universo, siempre me da el mismo conjunto. X intersectado con U es X. De modo que esto me va a quedar A intersectado con B. Luego, ¿cómo hago esto? Aquí por suerte tengo puras intersecciones. Hay una propiedad que dice X intersectado con Y intersectado con Z. La asociatividad dice puedo agarrar estos dos y puedo cambiar el orden incluso porque X interceptado con Y es Y interceptado con X.
además de que X interceptado con su complemento siempre es el vacío. Haciendo uso de estas tres propiedades, yo podría decir, este B con este B complemento los voy a intersectar, voy a intercambiar el orden y voy a obtener A interceptado con B interceptado con B complemento. Unido con lo mismo acá, puedo agarrar, puedo intercambiar el orden, B interceptado con A interceptado, bueno, B interceptado con ese B de ahí, interceptado con A, interceptado con su complemento, es igual a interceptado con B. Esto es el vacío y la intersección de un conjunto con el vacío es el vacío. Y entonces, debido a que esto es el vacío, todo esto va a ser el vacío, unido con esto es el vacío, todo esto va a ser el vacío. Tengo que A intersectado con B es igual a el vacío unido con el vacío. Y por lo tanto, el vacío es A intersectado con B. Eso es precisamente la conclusión. Verdadero, ¿no? Bien, hago la aclaración que como se ve aquí, este procedimiento es largo, ¿sí? No es muy aplicable para un examen de admisión, si es que fuera el caso, ¿no? Para este tipo de problemas sería más aplicable un diagrama de Venn para ganar tiempo y llegar a la respuesta correcta. Pero este tipo de procedimiento sí sería válido, por ejemplo, para un examen donde se revisa el procedimiento, por ejemplo, un examen de universidad, ¿no? Siguiente. Si A unido con B complemento es U, entonces B está contenida en A. Eh, Nuevamente, aquí, ¿qué podríamos hacer? Dado que vamos a partir de esta premisa, como siempre, si yo quiero tener, por ejemplo, aquí B, tendría que intersectar con B, ya que hay una propiedad que dice que el universo interceptado con cualquier conjunto es el mismo conjunto. Entonces, para aprovechar esta igualdad, tengo dos opciones, intersectarla toda con B o intersectarla toda con A. Algo va a salir de alguna de ellas. Mm, Mi olfato me dice que puedo interceptarlo con B. Como siempre, todo esto solamente puede hacerse con práctica, ¿no? Solo así determinaremos cuál es la propiedad que debemos usar, ¿no? Es una cuestión de ir probando constantemente hasta dar con la adecuada. Si con esto no funciona, lo haremos con A. Haremos aquí con A. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, tengo los dos conjuntos son iguales, sus intersecciones con B también son iguales, obviamente, ¿no? Y hay una propiedad que dice que un conjunto intersectado con el complemento unido con un conjunto Y, es lo mismo que la intersección de ese conjunto X e Y, ¿no? Eso se llama la falsa absorción. Entonces esto de acá, por la propiedad de falsa absorción, sería B intersectado con A, ¿no? Y esto sería B, ¿sí? Entonces B es igual a B intersectado con A, pero esa intersección está contenida en A, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos usando aquí otra propiedad que dice que sí, que X interceptado con Y siempre está contenido en X o en Y, en cualquiera de los dos, ¿sí? Luego tengo entonces que B está contenida en A, ¿no? Y eso es precisamente esta conclusión, así que esto sería verdadero. Por último, si A menos B es igual a B menos A, será verdad que entonces que A es igual a B. Bueno, como siempre, partiendo de la premisa, sabemos que A menos B es A interceptado con el complemento de B. Recordar esa propiedad. Y esto sería B interceptado con el complemento de A. ¿No? Entonces,
¿Qué podríamos hacer aquí para formar el A igual a B? O ver algo parecido. Podría, bueno, en general sé que podría funcionar unir con A, unir con B, interceptar con A o interceptar con B. Alguna de esas cuatro ha de funcionar, ¿no? Es cuestión de probar nada más. O sea, tarde o temprano se llega a la respuesta. Aquí podría, por ejemplo, unir con A. Creo que podría unir con A, ¿no? Si uno con A en un lado, uno con A en el otro, porque los dos conjuntos son iguales. A unido con este es A unido con esto. Aquí puedo aplicar una identidad. Eh, Aquí podría aplicar esta identidad que dice A, o bueno, así, ¿no? X unido con X interceptado con Y es igual a X, ¿no? Esto es la absorción. Entonces eso es lo que sucede aquí. Esto sería el A. Y para esta, algo que ya hemos usado, que es la falsa absorción, ¿no? X unido con X complemento interceptado con Y es igual a X unido con Y, ¿no? Esto sería A unido con B, ¿no? Entonces A es A unido con B. Esta conclusión la obtuve ejecutando la operación con A, ¿no? Luego, si hago la operación con B, tal vez obtenga B es igual a A unido con B. Digo tal vez porque no lo sé, hay que comprobarlo. Entonces, por un lado tengo esto, y a ver si repetimos el proceso ahí abajo, ¿no? Lo ponemos aquí. Así que repitamos este proceso a ver, con B, todo este cálculo, y veamos si sale lo mismo, ¿no? Veamos que sale. Entonces, como los dos conjuntos son iguales, ahora uno con B aquí, ¿no? Aquí aplicaría la falsa absorción. Esto sería B unido con A. Y aquí aplico absorción. Y esto sería B. Y entonces sí, pasó lo que sospechaba, que es B al final es B unido con A, que es A unido con B. Mejor dicho, estos dos conjuntos son iguales, ¿no? A es igual a B. Y igual a la unión, pues, ¿no? Luego concluyo lo que quería. La proposición es verdadera. Bien, con esto se termina este ejercicio. Repito que la solución por este camino es a veces larga, a veces corta, como aquí, eh, pero ya tenemos las dos herramientas, usar identidades o usar diagramas de Venn. Cualquiera de los dos es válido. Nos vemos.